Muy bien. Entonces, retomando las sesiones anteriores y eso, con base en el contenido que llevamos, en esta ocasión vamos a ver lo que es muestreo. Entonces, antes de ello, bueno, pequeños como aportes. El muestreo per se, ustedes lo han visto a lo mejor con consensos y algunos datos curiosos que ustedes pueden ver en las diapositivas. Vienen, por ejemplo, hablamos de Roma, en aquellos tiempos, cuando se usaban poblaciones, básicamente comenzaban a hacer conteos, es como un bosquejo pues, histórico. Aquí podrán ver algunos puntos relacionados con el muestreo, que en su momento con las diapositivas ustedes pueden hacer más hincapié. Hablamos de que principalmente que será en la época de 1940 hasta la fecha, es cuando comienzan a mezclar esta teoría de la probabilidad con elementos relacionados con el muestreo. Entonces podemos mencionar que anteriormente a ello lo que se hacía era más la aplicación de un muestreo no probabilístico, que es algo que vamos a ver a continuación. Cuando se empieza ya a aplicar determinadas fórmulas a partir de ciertos estimadores como son, por ejemplo, conocer una varianza, conocer el total de una población, determinar si esta población es finita o infinita, etc. A partir de esos términos es como nosotros ya empezamos a hablar de un muestreo más probabilístico. Obviamente, conforme van avanzando en esta parte de la teoría de la probabilidad, también van avanzando algunos aspectos relacionados con las fórmulas asociadas a diferentes tipos de muestreo. Entonces, actualmente aplicamos lo que son técnicas de muestreo en diferentes lados, sin embargo nosotros no nos podemos percatar del todo, pero es un muestreo en sí. Por ejemplo, algunos médicos o científicos que desean averiguar la efectividad de un nuevo medicamento no van a trabajar sobre todo ese medicamento, tomarán una porción de ese medicamento para poder hacer estudios, para poder hacer algunos, pues investigar referente a efectos colaterales, efectos secundarios al ser administrado un medicamento, por ejemplo. Estudios de opinión pública, cuando hacen ese tipo de estudios, lo que se interesa es, por ejemplo, saber la opinión de las personas con base en un tema X. Puede ser, por ejemplo, de, no sé, temas modernos como seguridad, puede ser algunos aspectos como qué decadencias puedes encontrar en tu calle o en tu colonia. Entonces, para eso luego tenemos que tener un tipo de muestreo para saber cuántas personas yo necesito para un determinado cuestionario. Si no, imagínense, quieran saber la opinión donde ustedes se pregunten qué hacen los estudiantes de preparatoria al salir de sus clases, considerando que los estudiantes de preparatoria son de un turno matutino, ¿no? ¿Cuántas prepas no hay? Tendría que preguntarle a toda esta población, a todos los estudiantes de preparatoria de la región Jalapa, por ejemplo. Entonces, la intención de esto es que con una cantidad específica de alumnos, ustedes puedan saber la opinión y hacer una pequeña inferencia, una estimación, generalizar esa idea. ¿Okay? A partir de algo que tenga un buen sustento. Entonces, ¿cuántos alumnos voy a necesitar para que esa pequeña muestra que yo obtenga sea representativa? Eso es lo que tenemos que nosotros empezar a indagar con técnicas. Por ejemplo, aquí vemos también en el área de la agricultura, para la estimación de cosechas y así tomar medidas como la detección de plagas. Ustedes, por ejemplo, pueden tener un cultivo, digamos que en el área de agronomía, digamos que tienen parcelas enormes o hectáreas llenas de algún cultivo X, por ejemplo, se me ocurre en este momento matas de café. Entonces, si quieren saber, por ejemplo, de producción, de estimar cuánto va a tener una cosecha en cuanto a cereza, que es lo que se suele tener del fruto relacionado con el café, ustedes tal vez necesiten sacar una contabilidad, o quieran saber, por ejemplo, una diferencia entre diferentes marcas de abonos, porque el precio es algo que influye en estas marcas de abonos. Si ustedes quieren determinar si hay algún tipo de abono mejor para su cosecha, etc., al final no van a trabajar directamente sobre si tienen unas 50 hectáreas sobre las 50 hectáreas. Tal vez en un principio, para hacer un experimento, necesitan sacar una fracción de ese total de 50 hectáreas, ¿no? Entonces, como pueden ver, está implícito en muchos lados. Hablamos de también aspectos políticos, aquellas personas en las cuales están interesadas en saber qué opina la gente de un candidato, o atributos o características de por qué lo seleccionarían para ocupar un puesto determinado en la política, ¿no? Entonces, al hablar de eso, nosotros estaríamos haciendo hincapié de que no le vamos a preguntar a toda la población, tomaríamos una fracción de esa población para saber su opinión. Entonces, en ese sentido, vamos a respaldar o vamos a resaltar 3 puntos. En las investigaciones,
en lo que ustedes trabajan, en lo que pueden trabajar, nosotros vamos a hablar de 3 puntos importantes para definir una investigación. ¿Están de acuerdo que tienen que definir un espacio, un tiempo y las unidades de observación? Son elementos que vamos a definir a continuación. ¿A qué nos referimos con espacio? Nosotros vamos a referirnos por espacio a la región geográfica, al área geográfica en la cual se va a realizar la investigación. Por ejemplo, hablamos de país, región, ciudad, etc. Aquí es donde, por ejemplo, en tu caso, tu investigación, ¿cuál sería la parte del espacio? ¿Cuál sería el espacio temporal? Trabajamos con las personas que son atendidas por los servicios de salud de CESBER, las unidades urbanas de la ciudad de Jalapa. Pero, por ejemplo, ya me estás deteniendo un poco unidades de observación. Espacio, tú dirías que sería Jalapa, serían que clínicas. Sí, centros de salud. Centros de salud. Entonces hablaríamos de centros de salud. Entonces, ¿qué comenzamos a decir cuando hablamos de espacios delimitados? Por ejemplo, en Jalapa tengo entendido que hay una diferencia entre ser un centro de salud a ser una unidad, ¿no? Como por ejemplo un hospital. No es lo mismo un hospital que un centro de salud. Él tendría que determinar, por ejemplo, en Jalapa cuántos, en este caso, centros de salud hay, y por ejemplo, utilizas la parte de CESBER, entonces también tendrías que ver que sea algo relacionado con un gobierno, porque no, entonces no entraría algo particular. Entonces, ¿qué pasa aquí con el término espacios? Que estamos delimitar el área. O sea, no estamos, por ejemplo, si quiero saber la opinión política sobre algún diputado local, entonces yo no le voy a preguntar a gente a lo mejor externa, porque comienzo mi limitación a decir, si es local, entonces solamente sobre Jalapa. Entonces no me interesa que diga alguien de otro municipio. No sé si tú tengas algún ejemplo, o la parte del espacio, por ejemplo, tu proyecto. Bueno, en algún momento de la maestría hicimos una pequeña investigación sobre la percepción del clima laboral. Lo hicimos en el espacio área geográfica de 5 facultades de la Universidad Veracruzana. Entonces, aquí serían las facultades tal cual, pero definimos también, o sea, cuando hicimos el espacio 5 facultades de la Universidad Veracruzana, está abierto a que sea cualquier campus, ya sea región Jalapa, región Coatzacoalcos. Entonces, tú centralizas eso a solamente Jalapa, yo creo. Sí, entonces, trabajaste sobre 5 facultades de la región Jalapa, las cuales fueron X, ¿no? X1, X2, X3, X4 y X5. Son las 5 facultades. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de espacios, que se limita a un punto de que si algo no pertenece a este espacio, no lo voy a considerar. ¿Sí? ¿Sí estamos por ahí? El otro punto que nosotros vamos a considerar es el tiempo, temporalidad. Entonces, son los periodos durante los cuales se realiza el conocimiento científico. En este caso, la delimitación del periodo para el cual se analiza el fenómeno es importante, porque como podemos ver, hay una diferencia entre hablar de algo transversal a algo longitudinal, dos términos que vieron con Cristian e Iván en las primeras sesiones. Entonces, es tiempo ahora. Por ejemplo, temporalidad. Si yo les preguntara en este momento, el estudio que hiciste en ese momento y el que estás realizando ahora, ¿es longitudinal o es transversal? Transversal. En mi caso también fue transversal. Muy bien. ¿Cómo volvería su estudio longitudinal? Más mediciones. En un periodo prolongado. Entonces, hablando de tiempo, suponiendo que estamos haciendo un experimento de plantas donde esta planta puede florecer en un periodo de primavera, entonces temporalmente, si yo quiero hacer un estudio en el año, tendríamos que trabajar a lo mejor en los primeros meses del año. ¿Están de acuerdo? Bueno, más bien en el segundo o tercer mes, ¿no?, que empieza el periodo de primavera, que es cuando, por ejemplo, florece una planta. Pero si yo hago una medición en ese momento y temporalmente determino qué es lo único que necesito, no voy a hacer una intervención de que yo voy a plantar y regreso al otro año, no voy a hacer nada de eso. Simplemente me quedo en un primer bosquejo, en donde yo determino que fui, medí, observé esto y a partir de eso hice mi registro. Entonces hablamos de algo transversal. Entonces, el tiempo es importante porque es bueno definirlo. Por ejemplo, en tu estudio, es un estudio transversal, ¿cuál es tu temporalidad? ¿A qué nos referimos con lo que estamos definiendo con base en tu estudio? Pues mi temporalidad es solo voy a medir una vez, fue en 2018 y ya, eso fue todo lo que hice. Entonces, ¿hay diferencias entre medir en un 2018 como en un 1960? Sí. En un 1980.
Entonces, en ese sentido, los registros que están haciendo son las variables. Las variables son esas características. Por ejemplo, ¿podrías compartirnos algunas de tus variables que estás registrando? Sí, si perciben que resolvieron su problema de salud, si tuvo alguna barrera para entrar a la atención. Muy bien. Entonces, esas variables al final son una característica. Van a registrar la cualidad de un sujeto, de una persona. ¿Sí estamos? Recuerden una parte de las bases de datos que eran en un principio. Entonces, estas características que se están registrando tienen una temporalidad, que en este caso, como tú dices, va a ser durante el periodo 2017 a 2018. Si el experimento se alargara a un 2019, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿En qué sentido va esto? De que pues tal vez puedes 17, 18 y tal vez 19. A eso abarca mi temporalidad. Pero es bueno definirla desde un principio. Si fuera algo longitudinal, es que a lo mejor mides en el 2017, pasan 6 meses y vuelves a medir sobre el mismo centro de salud y vuelves a hacer las mismas mediciones, pero ahora a ver si hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en esa temporalidad me interesa tal vez ver esa diferencia, ¿vale? Entonces, regresamos a lo siguiente. Tenemos espacio y tenemos lo que es tiempo. Entonces, con base en ello, vamos a lo siguiente: unidad de observación. Las unidades de observación vamos a hablar de definir por sus características el volumen de población, las unidades empresariales, el sector o subsector en el que se va a aplicar algunas técnicas o recolección de información, o sobre cuál se realizará la investigación con el propósito de identificar hechos o fenómenos que lo caracterizan: personas, periódicos, viviendas, escuelas, animales, eventos, etc. Por ejemplo, en tu proyecto, cuando hablamos de unidades de observación, ¿cuáles serían? Serían los usuarios. Las personas que van directamente al centro de salud. Entonces, es importante también definir a qué nos referimos con unidades de observación, porque, por ejemplo, si yo quiero trabajar en un proyecto donde solamente quiero abordar a mujeres embarazadas, de plano aquí ya descarto. Son hombres. ¿Sí estamos? Entonces, digamos que en temporalidad, es un estudio que voy a abordar en el periodo de solamente los primeros 6 meses del los primeros 6 meses del año 2019. En este estudio quiero simplemente saber sobre, no sé, niveles de triglicéridos, glucosa, colesterol en embarazadas, ¿no? Que tengan un periodo, por ejemplo, de 3 a 6 meses. Cuando ustedes comienzan a meter filtros en sus sujetos, ¿qué están haciendo? Estos filtros hacen que ciertos elementos ya no estén perteneciendo a este grupo. Entonces están definiendo la unidad a un punto de decir, ok, si tiene 2 meses y medio, ya no me interesa. Si tiene 7 meses y medio, no me interesa. ¿Por qué? Porque va a trabajar de 3 a 6. Al decir que son mujeres embarazadas, hombres no van a estar dentro de, solamente mujeres. Ahora, la edad es algo que no me interesa, por lo tanto yo voy a permitir que haya mujeres durante el embarazo que se pueda dar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hipotéticamente hablando, si llegara un caso extremo donde llegara alguien de unos 55 años, entraría dentro de la población. Y a lo mejor ese registro puede que nos genere un dato atípico al momento en que hagamos los registros de las 3 variables que les mencionaba, triglicéridos, glucosa y colesterol. A lo mejor este dato extremo, pues, de contraste contra todo el grupo, porque tenemos gente que va de 16 a 40, por así decirlo, en el control, y pues llegamos a tener a alguien de 55. Desde ahí nosotros ya empezamos a tener como esa noción de ver datos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Pero como yo no puse ese filtraje, entonces dije, no, pues al final solamente me interesó que sea mujer, que tuviera entre 3 y 6 meses y que viniera embarazada en el periodo de enero hasta junio, que son los 6 meses del primer año del 2019. Si estamos entendiendo de cómo vamos delimitando nuestro proyecto, a partir de 3 condiciones: espacio, tiempo y unidad de observación. ¿Sí estamos? Ahora vamos, por ejemplo, con lo que estabas mencionando. En tu proyecto, ¿cómo aplicarías la parte del tiempo y la unidad de observación? El tiempo también fue, al ser transversal, fue en un solo momento. Aplicamos el instrumento solamente en el año 2018 también, una sola vez. Y en cuanto a las unidades de observación, definimos que tenían que ser empleados de confianza, que ya tenían que tener cierto tiempo laborando en la facultad, la edad no nos importaba, entonces, pero sí definíamos los tiempos de antigüedad,
y en esa parte es como íbamos hacia las personas, porque nosotros queríamos investigar y conocer cuál era la percepción respecto al clima laboral. Muy bien, ¿qué dices de las, igual, unidad de observación, cuál sería? Pienso que serían los trabajadores, Muy bien, los los empleados. Pero es lo mismo, hasta ahorita se da un comentario por ambos como muy general. Dices, las personas, ¿todas las personas entran? No, solo las enfermas que tienen padecimientos crónicos. Padecimientos crónicos. Entonces, cualquier padecimiento crónico entra, independientemente de la edad. Primero iniciamos con diabetes y con EPOC, pero debido a problemas para poder encontrar una población de esta magnitud, ajustamos a todos. A todos. Nosotros solamente nos fuimos con los que ya tenían base ahí, los empleados de confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchas de las investigaciones, cuando comienzan a darse, es importante desde un principio comenzar a limitar espacio, tiempo y unidad. Y tal vez se haga una explicación muy específica en la parte del marco teórico de sus proyectos. Sin embargo, es importante que se delimite. ¿Por qué? Porque entonces damos cabida a que cualquiera puede pertenecer a este espacio, a esta población, y no es así. Entonces, si no limitamos desde un principio la población, vamos a tener un pequeño sesgo. ¿Por qué es importante definir esto antes del muestreo? Bueno, van viendo por qué a continuación, en las diapositivas que les voy mostrando. En una investigación siempre tenemos una muestra. ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Bueno, ese día ya vieron la respuesta. Pero al respecto, no siempre tenemos que trabajar con una muestra. En la mayoría, yo diría que incluso en casi todos los casos se trabaja de eso. Pero recordemos otro término que también está latente al hablar del muestreo, y es la palabra censo. Entonces, el censo es un término que también nosotros vamos a ver a continuación, y este término hace referencia a trabajar con toda la población. Entonces, cuando el recurso económico principalmente y el tiempo nos lo permite, hacemos un censo. Pero por lo regular no sucede eso. Por lo regular no tenemos ni la cuestión económica ni la parte del temporal, ¿no? Es por ello que incluso realizar un censo pues tiene ciertas características, es costoso, requiere mucho tiempo, hay que estar, implica estar a disposición de la población, etcétera, ¿no? Por eso es algo que también trabajar con muestras. Entonces, al respecto, no siempre tenemos una muestra, ya que en estudios donde queremos realizar un censo, debemos incluir en el estudio a todos los casos, ya sean personas, animales, plantas, objetos, del universo o de la población. Cuando hablamos de universo o población, hacemos alusión a los tres conceptos que ya vimos. Por eso es importante desde un principio definir a la población, porque si queda un pequeño hueco, permite que otra persona, un animal, una planta o algo pueda filtrarse y según también pertenecer a la población, pero no es así, ¿vale? Entonces, las muestras se utilizan por economía de tiempo y de recursos. Podemos resaltar la palabra censo por la palabra población y en este caso muestra. Así que vamos a empezar a desglosar esta parte. La población, como ya les mencioné, hace alusión a trabajar con todos tal cual. Si nos vamos a una parte, por ejemplo, un aspecto de país, punto de país, que queremos ver, por ejemplo, cuestiones de recursos en cuanto a la casa, por ejemplo, saber si todas las casas tienen computadoras, entonces a todas las casas que hay en México se les tendría que averiguar si tienen o no computadora. Entonces tienen que empezar a definir qué entiendo por casa. Un departamento también entraría, una casa completa, una casa individual. Entonces eso se tiene que definir. Pues vamos a decir que una casa va a tener aquel espacio donde haya, por ejemplo, una persona, ¿no? Desde uno en adelante. Ok, entonces entra en el concepto. Por lo tanto, aquello que no cumpla con las características de mi definición no va a ser parte de esta población. Una vez definida lo que es la población, determinamos qué. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con ese total? Entonces dicen, si trabajamos con una muestra va a ser con una fracción de ese total, pero si es un censo, hablamos de un total. Es decir, que implicaría que nosotros hiciéramos este pequeño cuestionario de ir y preguntar si tienen o no una computadora a todas las casas que hay en México. Y yo les pregunto, ¿ese dato es finito o es infinito? ¿Creen que se debe saber cuántas casas hay en un país? Entonces la idea es que sea un dato finito, pero a eso va lo siguiente.
las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. ¿En qué sentido va esto? Una población finita está delimitada o identificada en el sentido de que se conoce quiénes y cuáles son las unidades. Por ejemplo, si yo tengo un bioterio y en el bioterio tengo 50 plantas, mi población es finita, porque en el bioterio yo voy a tener 50 plantas y sé cuántas hay. Por ejemplo, los estudiantes de una determinada facultad, yo sé que a lo mejor en primero, segundo, tercer semestre, etcétera, sé cuántos alumnos hay, así cuántos alumnos hay en total. Entonces la población es finita, ¿están de acuerdo? Pero también podemos tener población que no es finita, en este caso población infinita, que denotamos, por ejemplo, aquellos que solamente por características o por algún tipo de aspecto podemos resaltar. Por ejemplo, yo les pongo aquí las hormigas que visitan una playa en busca de un néctar. Ejemplificando esto, supongamos como una playa como La Mancha, no sé si tengan conocimiento de esta playa. Bueno, hay ciertas plantas en las cuales algunas hormigas suelen visitar a esta planta para pues ir por su, no sé, la búsqueda de un néctar en particular. Entonces, determinar cuántas hormigas hay en una sección completa como una playa, nada más en una playa, eso ya denota algo infinito. Porque yo no sé esa cantidad, yo desconozco cuántos sujetos va a haber en esa playa. Entonces hablamos de una población infinita. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta población infinita yo la tengo que de alguna manera calcular, estimar, y hay técnicas para eso. O a lo mejor yo empiezo a delimitar un área geográfica en particular de toda esa playa y comienzo a hacer unos trazos de 2 metros por 2 metros, unos pequeños recuadros, y comienzo a hacer una contabilidad. Cuento cuántas hormigas hay en esta sección, cuento cuántas hay en otros 2 metros, y no trabajaré con un total, sino mediante algunas fracciones de este total voy a sacar una estimación de cuántas hormigas puede haber en ese espacio. ¿Sí estamos? Entonces hablamos de que las poblaciones pueden ser finitas e infinitas, y a partir de eso también, bueno, esto a raíz del término de población, ¿vale? Ahora sí, regreso con la palabra censo. Censo, hablamos, como ya les mencioné, consiste básicamente en contar o enumerar por completo a los individuos. Hablamos de una totalidad, ¿ok? Van dos conceptos, y por último, el término muestra, que pues básicamente una muestra es un conjunto de unidades seleccionadas de uno o varios marcos. El número de elementos que conforman la muestra se conoce como el tamaño de la muestra. Así también podemos mencionar que el tamaño de la muestra debe elegirse mediante ya sea una técnica en particular, un muestreo probabilístico, o también tenemos los muestreos no probabilísticos. ¿Sí estamos? Que es lo que vamos a empezar a desglosar. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? Entonces, es importante desde lo que estamos viendo, los 3 puntos: espacio, tiempo y unidad observacional, porque desde ahí comenzamos a filtrar nuestra información. Ahora ya encontramos que hay 3 elementos relacionados con este tema: censo, población y muestra. Censo, hablamos de un total, y hablamos de población, que es a partir de los 3 elementos que ya se vieron, empezar a definir ciertas características, ¿ok? Y después con muestra. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un total, supóngase que la nube que pueden visualizar y tienen todas las caritas dentro, hablamos de conocemos este total, ¿sí? Suele representarse con la N mayúscula. ¿Esto por qué? ¿Cuántas veces han visto algunos artículos en donde notan trabajamos con un N de 45 ratas o trabajamos con un N de 230 personas? N mayúscula significa que es el total. Si nosotros trabajamos con una fracción de ese total, utilizamos N minúscula, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, de este total, de esta nube que ustedes pueden visualizar, nosotros vamos a tomar lo que son 6 sujetos de este total, entonces lo representaríamos con una N minúscula, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. El muestreo va a dividirse en 2: muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En este caso yo les voy a mencionar solamente el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerados en una etapa y el muestreo por conglomerados en 2 etapas. Solamente les voy a dar el concepto como en qué consiste cada uno de esos muestreos, y vamos a trabajar con uno de esos, el cual ustedes me van a decir qué tipo de muestreo es, ¿vale? Vamos a trabajar solamente con uno.
para que ustedes puedan ver cómo es la aplicación de estas fórmulas y incluso cómo replicar. Ustedes lo van haciendo a mano, aunque vamos haciendo los cálculos. Es muy sencillo, pero pues es para que puedan entender un poco de dónde viene la parte de muestra. Y también tenemos el proceso probabilístico, que vamos a trabajar el de cuotas, el de bola de nieve y el de conveniencia, así como el de juicio personal. En un bloque estos los van a buscar ustedes para que puedan entender en qué consiste cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, entonces viendo así, ¿puedes abrir con la cámara ahí? Vamos a empezar con unos muestreos. Este.